Son ineptos para gobernar, pero buenos para insultar. Y encima, un impostor. Hay que votarlo del país. Yo le estoy preguntando, presidente, por lo que... Buenas tardes, bienvenidos. Estamos nuevamente en Lucha Libre. Soy Jimena Costa y estoy hoy con un invitado nuevo en el programa, con José Ormachea. Bienvenido, un gusto tenerte aquí. Un abrazo a Amalia y a Rocco, y quisiera saber qué más ha pasado con el gobernador Patxi, el intolerante, que al mejor estilo masista elimine el programa de Radio Líder. Es una vergüenza, José, ¿no te parece? Tremendo. Un saludo a toda la audiencia, a todos los que nos ven desde Cabildeo. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Bueno, Patxi a mí nunca me ha generado confianza en absoluto. Yo creo que en ningún momento ha dejado de tener afinidad con el movimiento al socialismo, a pesar de que diga que su movimiento Tercer Sistema es una opción diferente. Siempre hay, pues, en diferentes países los partidos satélite, que se les llaman, ¿no? Que rondan alrededor del gobierno central y que fungen de oposiciones cuando en realidad no la son, ¿no? Y Patxi ha demostrado eso, sacando, pues, a Amalia y a este programa de los predios en el Alto, ¿no? Que es realmente un acto, que es lo que justamente que estaba intentando durante mucho tiempo a través de la Asamblea Departamental de La Paz, el movimiento al socialismo, con el señor Torrico, ¿no? A la cabeza de Torrico, que estaban intentando sacar a Amalia y a Cabildeo de los predios del Alto, y el que termina siendo funcionario, el que termina viabilizando eso, es justamente el gobernador de La Paz, Félix Patxi. Ahora, yo te propongo que discutamos hoy el tema de los principios en la política y algunas prácticas en la democracia, a la que me propusiste antes de iniciar el programa, lo que está pasando en el Chapare con que no dejan instalar mesas del FRI, es un tema, pero en el fondo, el tema de los principios y valores democráticos, ¿no? Porque mira tú, me dicen que soy muy radical en mi forma de pensar temas de principios. Pero ¿a ti te parece razonable que siendo un exministro del MAS, luego se pelea con el MAS y aparece como gran candidato de la oposición? O el caso de Milton Barón en el MAS, que ha sido parte del Comité Interinstitucional en Sucre de resistencia contra el masismo en los primeros años, y luego acaba de senador del MAS y presidente del Senado actualmente. Y digo que soy radical porque no es que descalifico a las personas, no tengo el derecho a juzgarlas, sino que a mí me cuesta pensar que una persona que tiene una postura ideológica cambie de manera radical para pasarse a otra. Podemos poner varios ejemplos en la política nacional, ¿no? Que aparecen en una postura y luego aparecen en la radicalmente opuesta, que para mí la conclusión es que no había ningún principio ideológico, no había ninguna convicción en términos de visión de país, de futuro, de programa, sino nada más intereses. Entonces me acomodo hoy con el MAS, o mañana con el NFR, o pasado con lo que sea, ¿no? Entonces, mala idea llevarlo como oposición de gobernador a Félix Patxi desde mi punto de vista, porque él venía de ese esquema con el cual no estamos de acuerdo muchos ciudadanos, ¿no? ¿Qué opinas sobre? Mira, en primer lugar, yo creo que en Bolivia se ha desinstitucionalizado de tal manera el sistema de partidos como tal desde el año 2005, desde la llegada de Evo Morales, que todos los partidos, todos, y con esto me refiero a oficialismo y oposición, no, absolutamente igual, se han vuelto, pues, como tú y yo conocemos en la ciencia política, como partidos atrapatodo, ¿no? Es decir, sí pueden tener un celofán ideológico, ¿no? Donde puedan hablar de cierto programa, de ciertos principios, de ciertos manifiestos que más o menos den unas líneas, unas indicaciones de quiénes son y qué objetivos tienen. Pero al final son simplemente excusas para la toma del poder, ¿no? En ese entendido, en los últimos días, también se ha visto, pues, personas que han sido parte, debo decirlo, han sido parte del movimiento del socialismo o lo han apoyado de manera militante en sus inicios y que ahora son furibundos opositores
que dicen, y además se dan la prerrogativa y el lujo de decir, contigo sí me alío, contigo no me alío, tú estás bien, tú estás mal. Yo soy la cara de la oposición y yo vengo luchando contra el MAS hace mucho tiempo, cuando muchos actores de distintos discutiremos partidos, con nombres, empezaremos pues por el Félix Pazzi, ¿no? Mm. Y debo decir, bueno, es un gran amigo mío el Chino Gómez, pero el Chino Gómez en su momento estaba con el movimiento al socialismo, ¿no? Y así podemos decir varias personas, ¿no? Bueno, Rebeca Delgado, sin ir muy lejos, ha estado con el MAS, ha sido, si no me equivoco, presidenta de la Cámara de Diputados, y después con los librepensantes, y después estaba charlando con demócratas, y después estaba charlando con y después estaba charlando con Medio Mundo, ¿no? Entonces, alguien serio, alguien programático, alguien con ideas claras, en ningún momento se aliaría con las ideas absolutamente contrarias, ¿no? Sí. Ahora, hay matices, ¿no? Porque piensa en la cantidad de gente que en el primer mandato de Evo Morales, hasta yo me podría incluir en los 3 primeros meses, no llegué más lejos, que hemos sido tremendamente optimistas, no con Evo Morales probablemente, o no como el MAS como partido, sino como lo que implicaba una articulación de actores estratégicos de la sociedad civil que querían un cambio en el sistema político. Había mucha gente de izquierda que apoyó al MAS con mucho optimismo. ¿Cuántos se quedaron para el segundo mandato? Muy poquitos. Correcto. Para el tercero ya estaban en la oposición. Es decir, gente que no entró por intereses, sino por un compromiso y creyendo que iba a haber cambio, y cuando estando adentro se dio cuenta que no había tal, se fueron replegando. Pero tú lo ves de pequeños partidos de izquierda, ¿no? Claro. No te hablo de aquellos que se quedaron, ejercieron cargos públicos, como es una presidencia de diputados o es un ministerio del gabinete de Evo Morales. Yo creo que hay matices, ¿no? No, por supuesto, pero tú lo ves, por ejemplo, no sé, al Chato Prada, ¿no? Es un tipo consecuente, él es una persona de izquierda, es un socialista. Se distanció. ¿No? Se distanció y en ningún momento lo ves, digamos, al lado de Rubén Costas, ¿entiendes? Ajá. No lo ves en ningún momento Claro, al lado es de un Samuel tema de Doria Medina, principios. ¿no? No lo ves a Tapia, ¿no? La gente de la comuna Sí, siendo sí, ideólogos de otra cosa que tenga que pactar con ideas que no convienen, que no son las de ellos. Te cuento que para mí esos son principios y yo los comparto. No puedes estar yendo de un lado al otro, es mejor quedarte a un costado, ¿no? Claro, pues claro. O trabajar desde abajo la opción de Sí. lo que tú crees y recoger a las personas que convienen con lo que tú piensas, ¿no? Ahora volvamos al tema que tú comentabas para proponerles hoy en este Lucha Libre. Carlos Mesa tiene una gran oportunidad de no articular a todo el mundo a nombre de ser oposición, porque yo no creo que este sea un momento en el que todos a la misma bolsa. Ya lo he dicho, hay gente que dice, no, unidad. Yo digo, un ratito, sería óptimo que el que tiene hoy la oportunidad de hacer unas listas diferentes, porque no tiene una serie de dirigentes departamentales con una estructura que le va a poner la soga al cuello, ¿no ve? Medio mundo, claro. Que tiene la oportunidad de seleccionar la mejor gente, hombres y mujeres, pero si en medio de eso está buscando disidentes porque tienen cierto perfil público, o los políticos de siempre, que eso les puedo apostar. Hay un poco de renovación, hay una cara con posibilidades de ganar, y como moscas hormigas sobre la miel, diré, para no decir una cosa tan desagradable como la que iba a decir, todos van a ir detrás de Carlos Mesa. ¿Eso está Vamos mal? a encontrar la gente que vive de la política. Ah, claro. No, que todo el pueblo, que toda la ciudadanía vaya detrás de Carlos Mesa, me parece fantástico, porque así vamos a tener un gobierno con alta legitimidad después del masismo, y eso es importante, porque va a haber que reconstruir el país y reconstruir la institucionalidad democrática, ¿no? Pero yo te hablo de los políticos. Políticos que pasan de un lado al otro, que estaban primero con el MRL, luego se pasaron a Unidad Nacional, y de Unidad Nacional se van a los demócratas, y luego de los demócratas aparecen detrás de Carlos Mesa. Es decir, esa gente que vive de la política y va de un lado al otro tratando de encontrar alguna forma de negociar y ponerse en franja en las listas para luego llegar y acceder a los cargos, y ojalá me equivoque, pero también a los recursos públicos. Y he escuchado de un par de gentes
que estaban armando, entre comillas, el FRI y pidiendo plata para el FRI. Entonces me llamó la atención y lo llamo a un amigo que trabaja cerca de Carlos Mesa y le digo, oye, esto está pasando. ¿Quién es? Me dice, ¿quién es? No lo conozco, por favor, dame el nombre, qué barbaridad. Entonces, te cuento esa anécdota porque no van a faltar esos que no, si yo soy dirigente de aquí, de allá, y a nombre Nunca de uno y falta. de otro empiezan a pedir plata, porque hay gente que vive de eso y pasa de un partido al otro, José. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿No es mejor ser un poquito remilgoso y decirles, ¿saben que ustedes cumplieron un ciclo y lo hicieron tan mal que le dieron la oportunidad del triunfo de Evo Morales? Entonces ahora dejen que haya una ciudadanía que se incorpore con otro chip y no sean los mismos políticos de siempre rotando. Me han comentado que va probablemente también Víctor Hugo Cárdenas con Óscar Ortiz por Demócratas. Yo le tengo enorme aprecio y respeto a Víctor Hugo Cárdenas, pero creo que ya no debería ser candidato, estimado José, porque sería un gran senador por la paz, entrando en una lista más consistente, que entrar a competir bajo la idea masista de juntar la paz con Santa Cruz, con un partido que hoy tiene serias observaciones por temas de corrupción. No, me parece mochilas. inaceptable. Ojalá fuera solo mochilas, ¿no? Son 9, 10, 11 acusaciones Son un que ya montón de tienen. Y a mí me parece que esas prácticas de la política le hacen un tremendo daño a la política nacional, ¿no? Entonces imagínate tú si Carlos Mesa va a ir con alguien vinculado a corrupción y si además alguien del pasado va a ir con alguien vinculado a corrupción. ¿Y me puedes decir Carlos Mesa del pasado? Se podría decir que el Carlos Mesa ¿Por qué es del pasado. diferente? Mira, yo creo que es un tema de que los políticos en general, no hablemos de corrupción específicamente, sino que los políticos en general no tienen pues fecha de caducidad, en tanto y en cuanto tengan ganas de continuar la carrera. No estoy diciendo que sea lo correcto, te estoy diciendo lo que ocurre en cualquier parte del mundo, ¿no? Es decir, los políticos, como me decía un amigo, si es que están en su lecho de muerte a los 89 años y viene un alcahuete y le dice, oye, tú sigues siendo la opción, se la van a creer. Sí. Más de uno, ¿no? Sí. Esa es una realidad aquí y en cualquier parte del mundo donde haya elecciones y democracia, ¿no? Pero a ver, viendo el tema de la unidad, no la unidad, con quién, si tú sí, tú no, yo no creo, Jimé, que... Bueno, empezando porque en el plano ideal estoy de acuerdo contigo, pero en el plano de lo práctico, en el plano de lo objetivo, en el plano de la realidad, del realpolitik, como diríamos los politólogos, como tú y yo, tú no vas a desaparecer de un plumazo al movimiento demócrata social, no vas a desaparecer de un plumazo a soberanía y libertad, ¿no ve? No vas a desaparecer de un plumazo ni siquiera al PDC, que tiene sus formas de reinventarse medio raras. Sí. No vas a hacer desaparecer de un plumazo a 60,000 militantes de un lado que se han inscrito y se supone que están comprometidos o que están de funcionarios en la alcaldía o la gobernación. Los únicos que pueden hacer desaparecer de un plumazo son los ciudadanos. Correcto. Solamente. De todas maneras, es más, yo creo que Carlos Mesa debería avanzar hacia una agenda enteramente ciudadana, enteramente renovadora, con un componente fuertísimamente joven, ¿no? Y de mujeres. Y por supuesto, con todo el tema de la equidad de género, con todo el tema de la representación, de la pluralidad que está en Bolivia y que el MAS obviamente se ha olvidado hace mucho tiempo de ello. Y no de una lógica de militancia, porque la militancia ya es una cosa del pasado, ¿no? La militancia pura y dura de cantar un himno, de tener los colores y de leerte un manifiesto y aplaudir al jefe y no cuestionarlo y no aconsejarle y que la cosa sea totalmente un central, como se llamaría en la Unión Soviética, un centralismo democrático, ¿no? De arriba abajo todo, la línea, esto es piramidal y se acabó. Yo creo que esa forma política y creo que Carlos lo tiene bastante claro, ¿no? Y por eso ha optado por una opción que es el FRI, que era la sigla que había para poder avanzar hacia ese
hacia ese rumbo, ¿no? Y que tenga un poco más de cintura Sí. para poder decidir con quién se junta o quién podría ser dispensable. Pero ahora yo te hago una pregunta a ti, Jimena, Dale. que digamos, de una u otra manera bastante polémica, podría pensarse así, pero ¿cuándo has visto tú una oposición o una resistencia en contra de un régimen de las características de las que tiene el MAS, autoritario, poco competitivo o casi nada competitivo, cero plural, con todos los poderes del Estado de su lado, ¿no? Y además medio mafioso o bastante mafioso, gangsteril, ¿no? Como se ha dado, no es la primera ocasión en Bolivia, se ha dado en muchas partes del mundo, este tipo de autoritarismo competitivo. ¿Cuándo has visto, en qué ejemplo podrías darme de un régimen de ellos que haya caído, efectivamente Por caído? las urnas. No por las urnas, sino sin la unidad de todos. Sin la unidad de absolutamente todos, sin miramientos. Muy difícil pensar el ejemplo de un proyecto totalitario que caiga solo por un liderazgo al frente. Generalmente caen por sus contradicciones internas que los debilitan primero. Y Pero la unidad es los fundamental. proyectos populistas en América Latina, sobre todo, se caracterizan por implosionar por sus contradicciones internas, más que por virtud de un adversario. Primero. Segundo, ¿qué unidad? ¿Unidad de quiénes? Es la pregunta, ¿no? Porque yo estoy pensando no en la unidad en términos de que la gran mayoría de la población junta tenga que trabajar junta por un solo propósito, que es la defensa de la institucionalidad democrática, más allá del resto, que es fundamental, pero en este momento la democracia está en riesgo. Y eso es distinto de hablar de la unidad de 3, 4, 5 personas, políticos, que tienen muchas observaciones o, en algunos casos, serias limitaciones, y que se considera que solo esos son los que pueden representar a esa población diversa junta. Y es ahí donde tengo mis dudas, porque lo que yo veo, y yo soy honesta, es que el descontento no es solamente con Evo Morales García Linera. Hay un descontento muy grande con el partido de gobierno, con el gobierno y con su liderazgo, o su caudillo más bien, por las cosas que tú has señalado. Aparte, con la ineficiencia y la corrupción en el manejo de la bonanza. ¿No ven? Pero adicionalmente a la crisis del gobierno, hay una seria crisis del sistema político que abarca más allá del MAS y más allá del gobierno y que incluye a la oposición. Entonces, como la mayoría de la gente no quiere saber de Evo Morales y Álvaro García Linera o sus adláteres, tampoco quiere saber de los liderazgos viejos de la oposición. En general, sí. No. Entonces, en ese sentido, aunque los unas a toditos, no le estás dando más y mejores opciones a la sociedad si son los mismos que ya la gente no los quiere. Y por eso un poco iba mi pregunta, ¿en qué es diferente Carlos Mesa? Y Carlos Mesa también viene del pasado en alguna medida, previo a Evo Morales. Pero para mí, ¿cuál es la diferencia y por qué le doy la posibilidad de oportunidad a Carlos Mesa? El beneficio de la duda, digamos. ¿Por qué es una oportunidad? Porque él también viene de la ciudadanía, no viene de los partidos. Correcto. Él fue invitado por un partido, aceptó, se metió, no le fue nada bien, salió de su alianza y por las circunstancias de la política nacional acaba siendo presidente del Estado. Pero no tenía bancada, no tenía estructura, seguramente armó el gabinete entre un conjunto de personas allegadas, profesionales, pero no tenía una estructura. Entonces, como no la tiene ahora, y para mí eso es una oportunidad. Correcto. ¿Te das cuenta? De todas maneras. Entonces, en ese sentido, yo lo veo como alguien un poquito distinto, un outsider. Sí. Dentro del sistema, o sea, ya es parte del sistema. Claro. Y por eso creo que tiene una oportunidad. Pero en los otros casos, estimado, hay mucha gente que dice,
hay sumas que restan, porque tú los pones a todos en la misma foto y quien podía apoyar a uno porque lo ve como renovación dice, no, otra vez van a estar los mismos de siempre. Y además el discurso del MAS, el retorno al pasado y el neoliberalismo y toda la vaina. O sea, o nos unimos o nos hundimos es un debate falso. Para mí es una estrategia comunicacional de algunos opositores débiles que necesitan de ese discurso para agarrarse un poquito de la manga de Carlos Mesa, ¿no? Yo te pregunto, ¿tú trabajas cerca de Unidad Nacional? No, en absoluto. Me daba la impresión de que estás con la fundación. No, yo he hecho un par de consultorías para la Fundación Vicente Pazoscanqui, pero no, claramente yo no milito. No, en absoluto. Era mi trabajo como politólogo, ¿no? Siempre he estado con Diego Ayo trabajando temas de ciencia política. Gran politólogo. Temas de ciencia política estrictamente hablando. Y con mucho orgullo, exalumno mío. Ah, ¿sí? Es un capo el Diego. Pero te reitero, yo no milito en este momento en ningún partido político. Error mío, José. Yo he entrado a la diputación por mi alianza con Unidad Nacional, pero en realidad yo, como ya luego habíamos contado con José Antonio en un programa, yo entré al Frente Amplio, no entré a Unidad Demócrata. Con los vericuetos de las alianzas, yo acabo en Unidad Demócrata con muy poco... Me siento tremendamente incómoda, pero eso es secundario. El tema es que en la anterior campaña yo apoyé a Samuel conscientemente, después de evaluar y analizar, que es lo que nos toca hacer a los politólogos, y ver quién era el que tenía mejores oportunidades frente al MAS en ese momento para quitarle los 2/3, porque no se le podía ganar. La unidad posible. Sí, pero el Frente Amplio era una unidad mucho más interesante, ¿no? Era un debate ideológico, José Antonio, con ¿no? un programa, con una visión, construir alternativa y no listas, que es diferente, ¿no? Correcto. Y con la ruptura del Frente Amplio a exigencia de Rubén Costas, lo que quedó fue una alianza para hacer listas, no una alianza con un propósito. Tan grave así que la alianza duraba hasta el día de la elección. Sí. No los 5 años después. Correcto. Te das cuenta, era absolutamente precario, razón por la cual yo me siento tremendamente frustrada porque el país necesitaba una buena oposición frente a un mal gobierno y bueno, no es lo que ha sucedido. Pero en este caso, ahí va mi preocupación, decir o nos unimos o nos hundimos. Para mí es estrategia de los débiles, decir, o me meten a mí más y encuentro dónde agarrarme de un pedacito de lista en franja, o me quedo fuera y me hundo. Correcto. O voy a trabajar en contra de Mesa, porque es un poco esa la idea. Si no se une Carlos Mesa a todos, el malo es él y lo vamos a hundir. Pero veo a un Chichi Siles muy allegado a Gonzalo Sánchez de Lozada y a Carlos Sánchez Berzaín, que ahora está de jefe de la ¿tú dices? ¿Chichi Siles? Que tiene contacto. No, pero te digo, Chichi Siles siempre fue un hombre del lado gonista del MNR, por lo menos así yo lo conocía. ¿no? Pero como que le dan línea desde Estados Unidos, ¿tú está dirías? Dando, no lo sé, no puedo hablar de lo que no sé, pero Chichi Siles, del viejo MNR, acaba como un actor hoy en el debate de las campañas, ¿no? Aparece Jaime Paz, del viejo MIR, ¿no? Que va a dar sorpresas, seguro va a anunciar o su candidatura o la candidatura de su hijo o de algún político bajo su ala, ¿no? Con el PDC, te he dicho que se reinventaban. Sí, entonces ya tienes a un MNR que está más vinculándose al pasado cuestionado por la ciudadanía. Tienes un Jaime Paz que reaparece con un MIR que fue muy cuestionado por la ciudadanía. Aparece un Víctor Hugo que también fue vinculado al MNR y fue gobierno durante 5 años. ¿Quién más falta que aparezca? Que aparezca alguien de ADN, seguramente, ¿no ve? Entonces yo te digo, llega campaña y empiezan a aparecer actores que en lo personal, incluso algunos de ellos que son amigos y otros tantos a los que les tengo respeto, no a todos, debo decirlo públicamente, pero a varios a los que yo les tengo respeto y aprecio, y aún con ese aprecio les diría, no lo hagan. O sea, ya no es momento de que esos políticos que jugaron un rol que hoy es tan cuestionado, porque si no hubieran fallado tanto como fallaron, Evo Morales no hubiera ganado la elección en el 2005. Partamos de ahí. Exactamente. Esa gente
no tiene que retirarse. Tiene que dejar de postular y empujar la renovación desde sus partidos. Pero yo, ¿quién soy yo para decirles usted no participe, usted sí? Yo solo puedo dar mi opinión y el consejo de que no es que se retiren. Si quieren seguir en política, José, sabrán, como tú has dicho, es decisión de cada político y de cada ser humano. Pero deberían dar espacio Totalmente a de acuerdo. nueva gente. Totalmente Y si de acuerdo. quieres aconsejarlos, enseñarles. En esta coyuntura parece ser Carlos Mesa el que tiene más oportunidades. Eso dicen todas las encuestas desde hace mucho tiempo y de las privadas, las públicas, de un partido y de los otros. De todas maneras. Entonces, si Carlos Mesa es el que mejores oportunidades tiene, no le puedes poner pues, de colgandijos a gente del viejo MNR, a gente del viejo MIR, a gente de la vieja DN o del Además, viejo ha tenido, CS o de la vieja... yo creo que ha tenido una de las estrategias de campaña más impresionantes que se han podido ver en Latinoamérica o en la región. Que yo haya podido, que yo sepa, no hay algo similar en nuestra región. De decir, no quiero, no voy a ser candidato, y para que al final diga, sí voy a ser candidato en el último segundo. ¿Por qué crees? Pero es una maravilla. ¿Pero por qué crees? Porque pues había que se den las condiciones subjetivas de todavía antes de que se lance a la candidatura para poder lanzarse bien, ¿no? Tenía que pasar el tema del mar, tenía que pasar varios temas, ¿no? Antes del caso Quibora. Un manejo de los tiempos impresionante. Porque un manejo de los tiempos yo creo que impresionante, ¿no? cualquiera, no solo Carlos Mesa, tú, yo, cualquiera que quería ser o hubiera querido ser candidato frente al MAS en la próxima campaña, salir muy temprano era para que te inventen hasta que maltratabas a tu perro. Todo, ¿no? ¿no? Entonces, de todas formas. Había que calcular los tiempos políticos. Sí, y yo creo que todos, y yo convengo contigo absolutamente, que todos los líderes, ya sea de partidos, de plataformas, de organizaciones sociales, de la sociedad civil, la gente de a pie, tiene pues nomás que apoyar al candidato que en las encuestas mejores condiciones tenga, que tenga una opción más refrescante, más renovadora, y que reenamore pues a los jóvenes de la política, porque estamos hastiados todos los jóvenes de la clase política, ¿no? En general, Sí. y de no vernos representados, ¿no? Sí. O sea, el 40% del padrón electoral, Jimé, somos millennials. Sí. Yo soy millennial, ¿no? Sí. Yo nací en el 88, soy parte de los millennials. Y no se ve representado o reflejada ese estrato etario, ni siquiera en el Congreso. En el Congreso hay 6 diputados además, jóvenes. la mayoría de los jóvenes los ponen de suplentes. Correcto, ¿no? correcto. Y además debo decirte con tristeza que varios de esos jóvenes entran e inmediatamente reproducen las viejas y cuestionadas prácticas. Los Con de eso ahora, te quiero muchos. decir que no basta con tema generacional de decir nuevos jóvenes. No, tienen que ser más jóvenes, de total acuerdo, más mujeres, estoy peleando eso, pero no es que por ser jóvenes son renovación. Hay jóvenes que renuevan o que repiten las viejas prácticas. Tiene que haber un componente ético y de principios en los jóvenes, en las mujeres y en los hombres que vayan a las listas en la próxima campaña. Claro. ¿Tú sabes quién ha sido el Está candidato? harta de ¿Quién ha sido el eso. candidato de los jóvenes en Estados Unidos, de los jóvenes, por los demócratas? Bernie Sanders. Bernie Sanders tiene 79 años. La cosa es tener el espíritu joven al final. Comprender ¿no? que hay nuevas formas de hacer política, que hay nuevos intereses y nuevas causas. No veo que las nuevas generaciones se movilicen por ningún caudillo y se desesperen por darle la mano al candidato y besarlo. No, es un ratito. Me vas a proponer hacer algo por aquellas causas en las que yo me involucro y estoy activo. Vas a hacer algo por el medio ambiente, vas a hacer algo por el maltrato a los animales, vas a hacer algo por la discriminación de género, etcétera. Yo creo que el Son candidato, causas. claro, el candidato de la oposición que proponga o se muestre amigable de las causas de los jóvenes es el candidato que se va a ganar la mayor cantidad de ese 40% del padrón electoral. Me refiero a causas súper... Eso, aprovecharemos. Ya, yo creo que tiene mucho que ver con el tema de
fomentar y apoyar y facilitar mucho el tema del emprendedurismo. Los jóvenes somos muy emprendedores. La creatividad, la economía naranja, todo eso. Y las nuevas formas de trabajo que hoy existen, pues. Exactamente. Que no tienen que ver mucho con ir a un cubículo, a una oficina, sino hacer tu propio startup y todo eso, ¿no? Poder trabajar desde aplicaciones tu casa, en línea, todo eso, ¿no? Hacer crowdfundings y todas esas cosas nuevas que nosotros somos nativos digitales, ¿no? Entonces lo sabemos muy bien. Lo segundo, obviamente, el medio ambiente. El medio ambiente es número uno en la agenda joven, ¿no? La agenda joven no se pueden permitir balas, chepetes, no se pueden permitir tibnis, no se puede permitir tariquías, no se puede. Básicamente eso está oleado y sacramentado entre los jóvenes. No hay manera de permitir chaqueo para ampliar la frontera agrícola y plantar más soya ni coca. Más allá de los parques, yo te hago recuerdo de los chaqueos, la destrucción y la deforestación. Por supuesto. Por otro lado, el tema de todo lo que es el Internet, Jime, para nosotros es sumamente importante. El primer candidato que te diga que va a ofrecer una banda ancha realmente civilizada, si así se lo quiere, porque Bolivia es el segundo país del mundo con peor Internet después de Libia. Se va a ganar a los jóvenes. Si tú abres la competencia, porque ahorita tenemos un monopolio de telecomunicaciones, un oligopolio impresentable en el mundo, donde tienes a Entel, Viva y Tigo, y que en realidad todos dependen del espectro de Entel. Ese es un oligopolio horrible, mercantilista, caro, donde los jóvenes de lo que más sufren no es de la política, sino de que les roban sus megas. Eso es infame. ¿No ve? Sí, lo sé. Entonces, quien proponga más hiperconectividad, quien proponga más ciudades amigables con el medio ambiente, territorios amigables con el medio ambiente, territorios inteligentes, ciudades inteligentes, movidas por el Big Data, con todo con cómo está avanzando el mundo, es el candidato pues que va a ser de la ciudadanía, de los millennials. Anótense, estimados candidatos, anótense, me gusta esto. ¿No? Entonces, quienes promuevan la economía naranja, la cultura mueve mucho dinero, ¿no? No solamente eso, nos alegre el alma. Totalmente, absolutamente. Y los chicos quieren ganar plata, y es su derecho, y ganar mucha plata de sus habilidades como artistas. De sus talentos. Claro, y el gobierno, y debo decir, ningún gobierno autónomo, ni siquiera municipal, promueve de una manera correcta esto, ¿no? Hay sí presupuesto para cultura, etcétera, etcétera, pero fomentar y facilitar que exploten ¿Cuántos teatros han hecho en los últimos 13, 14 años? Esa es la pregunta. Exacto. Cancha. Exacto. Yo me pregunto, ¿cuánta gente va a las canchas el fin de semana y no toma tragos después? Exacto. ¿Y cuánta gente va a las cientos de actividades culturales? Hubiera sido un éxito que en lugar de canchas haga teatros al aire libre, teatros cerrados, lugares. Yo he propuesto en una ley una escuela para la creación del Centro de Artes Escénicas. Ni bola me han dado. Claro, la no está en la danza, agenda. El teatro no es un desastre. Me encanta. Y además, insisto, candidatos atentos, pero candidatos opositores, porque el oficialismo ya tuvo la oportunidad y nunca lo hizo. Y bueno, los que estuvieron en el pasado y no lo hicieron también. También, ¿no? Quiero compartirte el resultado de una travesura de una investigación. A ver. Se nos ha ido el tiempo, créaslo o no. Ya nos quedan 18 minutos y quiero entrar al tema que tú has propuesto. No puedo dejar de mencionar esto. Hace años, cuando se incorporaron las circunscripciones uninominales, después de la primera votación, el 97, yo hice este ejercicio de esa elección para ver la diferencia entre el primero y el segundo en las circunscripciones uninominales. Si tú te acuerdas, hay una fórmula de mayoría absoluta. Sí. Entonces, el que gana con un voto tiene la circunscripción. Correcto. No importa si uno tiene 100 votos y el otro 102. El que tiene 102 ganó y punto. Mayoría simple. No es que sí, pero que mentira, que no se hace, que se empate. Simple. Nada. Se ganó y se ganó. Entonces, resulta que en algunos lugares la diferencia entre el primero y el segundo es muy chiquita. Entonces, si tú mueves 10 votos, 50 votos, 100 votos de lugar, si haces fraude en 2 mesas o en 4 votos.
Listo, te ganaste un escaño. ¿Qué pasaba el 97? Circunscripciones 1. Pongo ganador 6,726 votos. Segundo, 6,720. 6 votitos. Para ganar la elección ni siquiera tienes que cambiar 6 votos de un lado al otro, basta con 4. Y listo. Por claro. eso ya le diste al segundo el triunfo moviendo 4 votos, José. Wow. Con 1,000 votos, con mover 1,000 votitos en los lugares clave, podías tener 10 escaños más el 97. Wow. Te pongo otro ejemplo por decirte, en Oruro, la 32. El ganador, 4,894 votos. El segundo, 4,869. 25 votitos de diferencia. Y así. En la siguiente campaña, en el 2002, la diferencia es un poco más grande porque ya hay una práctica mayor y mayores inscritos y una serie de variables. Pero igualito, con menos de 2,000 votos tú puedes tener 10 escaños. Para ponerte un ejemplo, a ver, en la circunscripción 4 en Chuquisaca, 5,800 votos el ganador, 5,300 el segundo. En el caso de alguna circunscripción de La Paz, la 15, que es la más grande, la que más población tiene, 13,000 el ganador, 12,500 y fracción el segundo. Entonces, son distancias muy chicas. Muy chiquitas. Que se repiten todos los casos. En el 2005, mira la circunscripción 10 en Pando. Gano uno con 1,595 votos, el segundo con 1,585, 10 votos de diferencia. En Potosí, la 38, 9,208 el ganador, 9,160, 48 votos de diferencia. Con menos de 1,500 votos tienes 10 escaños. Claro. ¿A qué viene esto? Tengo el ejemplo de las últimas también, pero hay mayor diferencia y en eso quiero incidir. Cuando los masistas han ganado en área rural en estos últimos 2 hechos electorales, me refiero al 2009 y al 2014, han ganado por lejos, José. No han ganado por 200 votos, 300 votos, sino que el candidato el más tenía 13,000 y el siguiente tenía 6,000. O tenía 56,000 y el otro tenía 11,000. Así, una distancia muy grande. Lo que nos hace pensar que los candidatos uninominales de la oposición, ahí te propongo unidad, no deberían competir entre sí en las uninominales. Ese debería ser el acuerdo de no pisarnos la manguera. Quiere ir por su lado el Samuel, por su lado el Carlos, ya. Pero si en la circunscripción X tiene más posibilidades el Samuel, de ahí que el Carlos se repliegue. Y si en la otra circunscripción X, en otro lugar del país, la Y, diré no de nuevo la X, puede más el candidato el Carlos Mesa, el del Samuel, que se retire. Interesante, interesante. Me parecería es una linda forma de unirse. Interesante. Pero igual, mira, ahora, una reflexión ahí. A ver, lo que están pensando en este momento es ver cómo se van a establecer las alianzas para entrar a primarias dentro de una misma alianza, ¿verdad? O sea, se supone, o al parecer, quisieran algunos partidos o algunas agrupaciones hacer una alianza, ponerle un nombre, llámese Alianza 21 de Febrero, lo que sea, y dentro de eso ya compiten sus binomios en unas primarias y ahí miden quién es el que ha tenido mayor votación y ese binomio obviamente es vinculante y es el que va a primera vuelta, ¿verdad? Sí. Hay otros que manejan la hipótesis de varias alianzas, o sea, una alianza de algunos partidos y plataformas. Por ahí he olido. Y hay alianzas de otros partidos con otras plataformas y hacen sus primarias, cada uno, se miden. Y, por ejemplo, esa es la estrategia, yo creo, de Samuel Doria Medina, que va a decir, yo voy a hacer mi alianza con mis plataformas y mis partidos chiquititos y yo voy a sacar 90% en mi primaria, ¿no? Carlos Mesa, vos vas a tener que competir, no sé, pues contra el Víctor Hugo, vas a tener que competir contra el Oscar Ortiz o el Rubén o alguien. Bueno, pero tú has sacado 30%, yo he sacado en mi primaria 90%. ¿Quién se tiene que bajar? Yo no digo que sea una estrategia buena, es más, me parece una estrategia mala. Me parece una estrategia mala y lo digo. No creo que sea posible, porque hay que ver el reglamento. Si tú inscribes una alianza para ir a las primarias, se supone que
ese binomio se va a inscribir para la elección nacional, si no, no harían primarias. Se supone que tenga más o menos votos el Samuel, se inscribiría igual. Tenga más o menos votos el Carlos, se inscribiría igual. La lógica sería que digan, el que obtenga más votos va como único candidato opositor y el resto se retira. Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Yo apostaría por eso. Y yo personalmente siempre voy a apoyar al candidato que tenga más posibilidades. Y yo también, pero no en términos de las primarias, sino de la elección ciudadana, porque en las primarias solo votan los militantes. Ha habido una confusión en el internet, no sé si es malintencionada, pero bueno, que han presentado allí un comentario de que solo podrán votar los que son militantes de partido. Eso se refiere a las primarias. Los partidos van a hacer primarias internas dentro de sus militantes para elegir a sus binomios. Si yo no soy militante de un partido, obvio que no puedo ir a votar. Los partidos van a elegir binomios, pero eso no limita ni restringe ni nada a ningún ciudadano para participar en las elecciones generales del 2019. No, por supuesto. Es que se ha generado una confusión, por eso lo aclaro. Sí. Pero eso sería una trampa también, porque digamos, a Carlos Mesa lo apoyan más ciudadanos que no son militantes de partido. Y el FRI tiene pocos militantes. Entonces solo votan los del FRI. Digamos que sean 20,000. Entonces votan 18,000 por el Carlos Mesa. Y luego aparezca el Samuel, que tiene 64,000 inscritos en su padrón, en alianza, digamos, con el MNR, que tiene 180,000 en su padrón. Entonces tienen 250 y deciden. No sé si he hecho bien el cálculo, no he calculado, he hablado de memoria. No quiero importa, parecer matemática, algo así. ni quiero parecerme Álvaro García Dinero. Diremos 180 más 60. Estamos hablando de una cifra precisa. Y gane con el 50%. Va a tener 5 veces más votos que el del FRI. Porque aunque gane con, no sé, 170,000 votos, 160,000 o 40,000, va a tener más que de un padrón de 20,000. Entonces sería absurdo, porque estamos hablando solo de los militantes y de padrones tan antiguos que anda a saber si los que se inscribieron que no está depurado, en esa época o al FRI o al MNR o a la propia Unidad Nacional hace una década siguen en ese partido. Yo conozco gente que era de Unidad Nacional y que luego se inscribió a Demócratas. Ahora, además, también podrían hacer la gente del MAS lo que parece que han hecho con Soberanía y Libertad, que es inscribirse en todo lado y decir, no sé, si Chichi Siles está en las primarias y es el que menos tiene, votaremos todos por el Chichi Siles para arruinarlo al Carlos Mesa, digamos. Entonces, por eso yo creo, Jimé, que se deberían sentar los liderazgos de la alianza que se vaya a hacer, digamos, del lado hipotéticamente del Carlos, te digo, no los otros, tal vez hay una alianza del Samuel, sino te digo, del que tiene más posibilidades, y digan, quedaremos quién es el candidato. Bueno, nos sacamos la mugre 3 días, pero quedamos en la fórmula. ¿Con qué argumento? Tienen que haber 2 binomios al menos. Bueno, no, en el sentido de que no vayan a primarias y que se inscriban con un binomio, al igual que el MAS lo va a hacer. ¿Qué dice el reglamento? El reglamento dice que inscribirá a los candidatos resultado de primarias. No puede ir un partido sin primarias. Un partido, no. Una alianza puede decir su candidato y inscribirlo el día que se va a inscribir el MAS, que va a ser su binomio, y punto. Claro, pero a lo que me refiero es que todos los que quieran competir en la elección tienen que salir de una primaria, no pueden salir de una chistera. Entonces, si una alianza va a postular a Carlos Mesa o solo lo va a hacer el FRI, yo te digo, debe haber competencia interna, al menos 2 ¿En el MAS va a haber competencia interna? Tiene que haber, pues además Evo Morales no puede ser ¿Por candidato. norma? Por razonamiento, José. ¿Cómo va a haber una elección entre uno solo? ¿Qué eliges? Si no hay nada que elegir. No. Lo que me voy es que si un partido no ha hecho alianzas y y decide ir con el binomio proclamado por ese partido. Pero si un partido tiene dos binomios que quieren competir internamente, compiten nomás. Pero el MAS no va a presentar 2 binomios. Pero no vamos a tomar el ejemplo del MAS. Somos gente que cree en democracia. No, por supuesto. En el MAS les imponen y punto. Vuelvo a este tema. Estaba mencionando, y termino con, por ejemplo, aquí Beni, circunscripción 62 el 2009. 5,956 el ganador, 5,844 el segundo. 112 votos. ¿Sí?
En la elección 2014, por decirte, otra vez Benis, 59 la circunscripción. 11,000 votos el ganador, 10,600 y más el segundo. Estoy mencionando para que alerta, el día de la elección hay que estar, no solo por la alianza que te planteaba, sino que los electores, los ciudadanos tenemos que estar, no es día de fiesta democrática, es día de un riesgo para la democracia. Tenemos que estar controlando, no es ir a votar y me voy a mi casa, es quedarte, verificar cuántos estaban en la fila, cuántos votaron, qué hizo el delegado del órgano electoral, hizo cumplir la norma, trajeron gente a carrera de otros lados, ¿qué pasó? Se quedan hasta el escrutinio y acompañan el acta, le toman fotos y todo lo demás para evitar los riesgos, que sobre todo en el área rural. Se nos fue la hora. Quiero que me digas su opinión sobre la barbaridad de que había habido pues propiedad privada de territorios completos en el país, como las zonas liberadas de las FARC en Colombia. Eso te iba a comentar. Resulta que ahora no puedes entrar al Chapare a hacer campaña porque había sido propiedad privada el Chapare, que no lo es. Exactamente. No lo es. Y el MAS lo entiende. Yo creo, o sea, mi hipótesis es que Sinaota, el Chapare, la región del trópico de Cochabamba, con esta suerte de republiqueta autónoma, donde nadie puede entrar y nadie puede salir sin permiso del MAS, como si fuera un área como los que controla las FARC en Colombia, ¿no? Territorio liberado del Estado. Territorio liberado del Estado, tierra de nadie o tierra de solo afines al MAS, es eventualmente lo que quiere el MAS para todo el país, ¿no? Es lo que quisiera el MAS para todo el país. Y no tiene, ni lo va a tener. No, en absoluto, no lo vamos a permitir. Pero es el reflejo o es el pequeño globo de ensayo o su laboratorio de lo que realmente el MAS desearía que el país fuera, ¿no? Un país con no un partido privilegiado, sino con un partido único, ¿no? Un país donde el narcotráfico, el crimen organizado, las mafias son lo que gobiernan y dominan en conjunto y en complacencia y siendo cómplices con las fuerzas del orden, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otros, ¿no? Donde la economía gire en torno a actividades ilícitas, donde no pueda haber ni siquiera voces disidentes que puedan siquiera poner su mesa para inscribir adeptos, militantes, gente afín o gente que quiera votar por otro, ¿no? Donde a solo un plumazo un sindicato de transportistas puede decidir expulsar a quienes, unos ejemplos, quienes sean disidentes, ¿no? Pero entonces, eso te quiero añadir de ejemplo. Es tan grave que si tú eres del lugar y decides apoyar a otro, te pueden quitar tu casa, quitar el cato, quemar la casa o expulsar. No estamos hablando solamente de niveles de intolerancia tremendos con el otro, con el diferente. No te hablo solo de adversarios, sino con el alter que es distinto a ti. Entonces, si no eres cocalero masista, eres el enemigo. Correcto. Y hay que destruirte. Y si alguien dentro tiene la desfachatez de querer inscribirse a otro partido, lo hemos visto ya para la elección 2015. Correcto. En municipios que expulsaron a los de Unidad Nacional en la misma zona, fue similar el asunto. Ese nivel de intolerancia, de autoritarismo, totalitarismo en realidad, irracional, absolutamente, ha sido respaldado por el MAS, como Correcto. tú lo has dicho. Ha sido respaldado varios diputados, que es decisión de los compañeros, autónomos, no es del partido, no sé como si no tuvieran la obligación como autoridades de decir, señores, no tienen derecho hasta luego, ¿no ves? Una vergüenza. ¿Qué harías tú? ¿Sigues llevando las mesas al Chapare? Sí, de hecho, lo que yo haría sería realmente llevar a la mayor cantidad de estructura posible de mi partido, de mi alianza, de mi movimiento del 21F, a concientizar a la población, puerta por puerta, ¿no? Porque yo estoy absolutamente seguro que en el Chapare, y lo sabemos porque el día de la votación del referéndum del 21 de febrero, el no ha ganado en la mesa donde es inscrito Evo Morales, ¿no? Eso te dice que ahí adentro sí hay disidencia, adentro hay resistencia. Lo que pasa es que les da miedo decir, o a los empleados públicos que los obligan a manchar y aplaudir y a loar. Y el rato que pasas, me ha pasado.
¿Sabes qué? Me hacen unas señas por debajo, me guiñan el ojo, me dice, estamos con ustedes, Sí. no sabe, diputada, la rabia que tenemos de lo que nos hacen, me han obligado a ir con 5 de mi familia, Sí, etcétera, ¿no? sí, sí. Esa gente, no necesitas provocarla, amenazarla, ¿verdad? Necesitas darle la oportunidad de canalizar su descontento también. Sí, de todas maneras, de todas maneras. Y diciendo, o sea, una misma experiencia. Yo, cuando nosotros nos hemos enterado de que Evo Morales iba a inaugurar el Banco Unión de la zona sur, fuimos a gritar, Bolivia dijo no, etcétera. Y cuando se estaba yendo todo el despliegue de policía, Fuerzas Armadas, todo en sus bucecitos, los mismos policías me decían así, bien, bien, bien chicos, Sí, ¿no? yo Entonces, es así, ¿no? Yo sé. Esa es la realidad, ¿no? Lo que sí, aparte de la censura, esa gente que se cree con derecho a evitar el libre pensamiento, lo más importante es que no que uno se manifieste públicamente, que diga, incluso temen decirle al encuestador, voy a votar por la oposición, porque dice, Hay un voto cuidado, me oculto. voten de mí, ¿no? Hay un voto Hay un voto oculto ahí. oculto. Es que tengamos una oferta alternativa a cambiar las prácticas del sistema político y no entrar a la nueva venganza y a dilapidar No, de en nuevo absoluto. los recursos públicos. Ujú. Tienen una gran oportunidad. Se nos fue el tiempo. Te Sí, cedo el pues. micrófono para despedirte. Muy rápido se nos fue. Un gusto. Será hasta la próxima semana conmigo. Muchas gracias, Jimena. Realmente muy bueno, muy gratificante estar como siempre aquí. Un saludo a mis compañeros y a mis compañeras, ¿no? De Me Comprometo Bolivia, la plataforma de la que formo parte, de la red de jóvenes de distintas plataformas que tenemos en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, en Trinidad, en Tarija, que estamos trabajando arduamente por la defensa del 21 de febrero. Vamos a continuar, no vamos a decaer, seguimos más fuertes, estamos todos los días más activos, con más gente detrás nuestro y estamos liderando este proceso con los jóvenes de reinstitucionalizar Bolivia y de retornar a la democracia. Un saludo a todos mis compañeros, ¿no? De Hagamos que Suceda, de todas las plataformas Me Comprometo, de la red de chicos. Seguimos adelante. Me gusta, me encanta tus saludos. Yo también los saludo a todos. Que sea hasta pronto. Gracias.